el máximo de rentabilidad que podemos tener en una vaca. Si le bajamos de 12 meses, Vanessa, bajamos sostené ahí. la rentabilidad. Entonces, Vanessa, sostené ahí mientras que se prepara. ¿Cómo? Sostené ahí mientras que se da un coñazo. la máxima rentabilidad, si no tenemos eso en la máxima rentabilidad que podemos tener en una vaca, quizás dura lo que quiera, que su ciclo productivo dure 12 meses. Ahora, de ahí empezamos a bajar la rentabilidad a medida que ese ciclo productivo sea más largo. No podemos ponernos al máximo porque no lo vamos a lograr nunca. O sea, ese es un ideal que está bastante utópico, que todas las vacas de la finca duren 12 meses, eso es casi imposible. Pero eso es nuestro ideal, nuestro punto de partida. Y ahí nuestro punto de comparación para ver qué tan lejos estamos de eso. O sea, no es lograr la meta, es ver qué tan lejos estamos. Entonces, 14 meses, estamos a 14 meses, una vaca tiene 14 meses, bueno, no está tan lejos, está ahí. Todavía sigue siendo rentable y está cerca del punto máximo. Pero una vaca que tenga 24 meses del ciclo productivo, ya saben que esa vaca no está siendo rentable. Está 12 meses muy lejos de lo que es su máximo. Entonces de ahí ya van viendo todas las vacas de la finca, van a ver si tan lejos está cada vaca de ese ideal. Bien. Entonces, para lograr eso las vacas no lo van a lograr solo. Naturalmente las vacas no van a lograr eso de manera espontánea o natural, porque se van a enfrentar a un ciclo de lactancia donde le van a exigir una gran cantidad de nutrientes y su defensa natural para enfrentar a ese pico de lactancia con exigencia de nutrientes es dejar de ciclar. Eso es su defensa natural. La vaca no está enferma de anestro, la vaca se está protegiendo su organismo contra esa exigencia de nutrientes a la cual naturalmente no estaría expuesta, porque le ven un ñu, cualquier rumiante, un venado, cualquier rumiante natural, ellos tienen su ciclo natural, de acuerdo a la estación, nadie lo va a ir a ordeñar. Entonces no tienen esa exigencia que si quieren las vacas. Eso hace que las vacas se defiendan, su organismo se defienda contra esa exigencia, ese estrés, y la forma que ella se defiende de ese estrés dejando de ciclar, dejando a un lado la reproducción. No crean que la anestro es una enfermedad, la anestro es un mecanismo de defensa de la vaca para enfrentar a ese estrés de reproducción. Pero claro, para nosotros que queremos alcanzar esta meta, esa dejar de ciclar, que la vaca se olvida de la reproducción, para nosotros es un problema porque se nos va a alejar la meta. O sea, ahí es donde tenemos que intervenir. ¿Qué le está pasando a la vaca para que se me está alejando de esa meta de al menos acercarse a los 12 meses del ciclo productivo? O sea, ahí es donde nosotros podemos meter algunos recursos para que colaborar con la vaca o hacer que la vaca convencerla de que no se defienda de esa manera, o tratar de obviar ese mecanismo de defensa que tiene ella y que es el anestro. Tenemos la sincronización o de pronto también tenemos problemas hormonales que también tienen que ver con el ciclo, ¿verdad? Altos niveles de producción hacen que la vaca sea más predispuesta a quistes o a problemas después del parto. Y obviamente si nosotros queremos biotecnología en la finca, como trasplante de embriones, semen sexado, requerimos también hacer uso de tratamiento hormonal de sincronización. Bien. Ahora bien, ustedes no son inyectólogos, pone aguja, saca sangre, porque para sacar sangre, para poner pullas y para andar, usted no tiene por qué estar aquí, pasar 7 años, 6 años, no sé cuánto llevan aquí. Entonces, aquí todo es fundamentado por qué y en conocimiento de por qué lo estoy haciendo. ¿No? Porque para estar puyando vacas no hay que venir a estudiar a la universidad. Se vamos a explicar que un proceso de sincronización se basa en una premisa, conocimiento de la fisiología de los ovario, conocimiento del metabolismo energético. Y sobre todo, alguna planificación previa que tenemos que hacer para que nuestro tiempo es valioso y por eso nos paga. Vamos a hacer un repaso
quiere decir que fue una traducción textual. Entonces, fue una traducción textual del inglés. En inglés existe esa palabra, y así como está en línea, pasaron al español. Entonces, pero como los reproductores la usan, la tradujeron así la usan, pues así se va a seguir usando. Pero si buscan en el diccionario, en la Real Academia, ese término no existe, lo que existe es el término homogénesis. Así como aparece el término que es espermatogénesis. Se refiere más a alojamiento que a... Bien. Pero que te recordar de la homogénesis, de la folliclogénesis, es que la hembra nace ya con todos los folículos que va a usar toda su vida. O sea que los folículos no se multiplican. La hembra nace con una cantidad finita de folículos y en cada folículo hay un ovocito. Ese folículo en la hembra de nacimiento y durante su periodo prepuberal están en forma de folículos primordiales, que son folículos, como ven aquí, simple, un folículo rodeado de una capita de células. Y esa capita de células se encarga entonces de mantenerlo vivo. Luego este folículo se activa y al activarse su destino es crecer, que no se puede desactivar. O sea, él se activa y empieza a crecer. Bien, entonces en esa activación se transforma el folículo primario y como este de aquí. Ese folículo primario ya se le ve cierta actividad al ovocito y se le ve que las células también están un poco más desarrolladas. El folículo secundario, cuando empieza a crecer, se multiplica la cantidad de células y ahí podemos empezar a llamarla capa de la granulosa. Imagino que aquí la vio como un granito, entonces le puso granulosa. Y se ve que ya empieza la multiplicación de estas células. Luego ya hablamos del folículo antral. Antral significa un espacio de buen lugar. Entonces ese antro se refiere a que esta capa de células que estamos hablando de la granulosa se separa y empieza a haber un espacio en el centro y el ovocito se hace como excéntrico, sí, hacia un polo del folículo. Y el centro entonces ya estaría lleno de este espacio de líquido como en aquí. Entonces la capa de la granulosa se ha expandido de esta manera, dejando un espacio en el centro lleno de líquido. O sea, esto rojo que sería, esto rojo digo yo, no sé qué color es el líquido que se puso cuando lo hicieron el flor. Y el ovocito. Y aquí entonces se hace preovulatorio y de ahí va a ovular. Ese sería el camino del ovocito. Bien. Estos folículos en cualquier momento, desde primario hasta el preovulatorio, puede apreciarse. Es decir, el folículo se activa, empieza a crecer y el folículo resulta que no va a llegar a su destino de ovular, sino que va a morir. O sea, con un proceso que se llama la atresia. Ya, él puede apreciarse en cualquier momento, inclusive en el preovulatorio se puede apreciar. Entonces, seguimos el caminito, repasamos el caminito, entonces empezamos con el primordial, después viene el primario, luego el secundario, luego el terciario, que tiene el espacio del antro, y aquí tiene un terciario preovulatorio, su destino es ovular. Entonces al ovular, se rompe. Luego el ovocito sale a buscar el espermatozoide y el espacio que queda se transforma en un cuerpo lúteo como el proceso de luteogénesis. O sea que el cuerpo lúteo, como no sé si les he dicho ya antes, no aparece por arte de magia aquí, ¿verdad? No, el ovario formó un cuerpo lúteo de la nada. El cuerpo lúteo se formó porque ya el folículo ha recorrido todo este camino y ha ovulado y se formó el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo no es algo independiente de todo el proceso. Bien, aquí vemos el folículo atrésico, como les dije, de cualquier etapa de esta se puede apreciar y después del cuerpo lúteo, si no hay entonces una fecundación, el cuerpo lúteo ya no hace falta, se produce la luteólisis o después del parto se produce la luteólisis y entonces se establece de nuevo el ciclo. Bien, cada uno de estos procesos, por ejemplo aquí hay un proceso hormonal y aquí
Entonces, este ciclo del ovario se puede clasificar, se puede dividir en dos fases. Una fase donde el folículo es la fase donde el folículo está creciendo y una fase donde está presente el cuerpo lúteo. De acuerdo a eso podemos llamar fase folicular y fase luteal. Pasa que el ovario está en el 80% del tiempo, este ciclo, el 80% del tiempo es en la fase luteal y el 20% del ciclo de la fase folicular. O sea, siempre es lo más probable que encontremos una vaca que está ciclando, es más probable que encontremos en fase luteal que en fase folicular, porque es lo que pasa, la vaca pasa en mayor parte del tiempo. Bien, el folículo, como ustedes recordarán, ya cuando está el folículo antral, estas células granulosas empiezan a producir gran cantidad de estrógeno. Entonces, lo que representa esta fase es un nivel de estrógeno aumentando en la misma medida que el folículo va creciendo, va aumentando el nivel de estrógeno a llegar al máximo. Ese estrógeno cumple dos funciones, ¿verdad? Cumple la función de poner el aparato genital para el transporte espermático, ¿verdad? La tonicidad del endometrio y un feedback positivo para la descarga de LH para que este folículo produzca la ovulación. Si no se da esa descarga, ese feedback positivo, la ovulación no se da. O sea, bueno, la tercera función es que el estrógeno produzca el comportamiento sexual de la hembra. Entonces, ya aquí en una fase luteal tenemos entonces el cuerpo lúteo, primero el cuerpo lúteo pequeño, luego el cuerpo lúteo desarrollado, y el cuerpo lúteo, como ustedes recordarán, produce progesterona. Esa progesterona, su función entonces es mantener lo contrario del estrógeno, mantener el aparato genital, el aparato genital para la gestación. Aquí produce tonicidad del endometrio, aquí produce atonía completa del endometrio. El endometrio no se contrae cuando hay presencia de progesterona, el endometrio no está bloqueado su contracción. Y por otro lado, si este era el feedback, y decíamos que era el feedback positivo para el LH, este tiene lo contrario, el feedback negativo para la LH. Aparte de eso, podemos subdividir esta fase en la fase de estro. Empezando con esto, sabemos que el estro es la única, sabemos que la vaca está en estro, la única manera de saberlo es viendo la vaca. O sea, yo en un aparato genital ya de una vaca por parto, por morte, yo le veo el aparato genital y veo folículos y tal, y esa vaca está en estro. No sé, tiene que haberla visto. O sea, no hay una forma anatómica de saber que la vaca estaba en estro, porque el proestro es lo mismo. El proestro es una fase donde tenemos folículos creciendo, cuerpo lúteo regresionado del ciclo anterior, ¿verdad? Útero tónico, pero la vaca no se dejaba montar, porque estaba en proestro. ¿La vaca se deja montar? Sí, entonces está en estro. La única diferencia entre el proestro y estro es el comportamiento de la vaca. Luego de la ovulación empezamos a metaestro, donde la vaca se da la ovulación en metaestro, ustedes se recordarán, ¿verdad? Y luego comienza el crecimiento, primero el cuerpo morrágico, luego un cuerpo lúteo en crecimiento. La fase máxima de crecimiento del cuerpo lúteo se llama diestro. Ya cuando el cuerpo lúteo no hay fecundación, se produce la espermatogenesis, reiniciando el ciclo. Bueno, rápidamente lo que acabo de explicar con más lúdico. Hablamos del ciclo ovárico en cuanto a estructura. Ahora vamos a hacer énfasis en el ciclo ovárico o el ciclo reproductivo en forma más referida a las hormonas. Esto se llama ciclo hormonal. ¿Cómo comienza este ciclo hormonal? Este ciclo hormonal es muy importante que este ciclo hormonal, recuerden que el ciclo hormonal siempre inicia con el cerebro, porque el cerebro va a determinar si el sistema, si el organismo como tal de toda la vaca está en capacidad de quedar gestante. Si la vaca no está en capacidad de estar gestante, el cerebro es el primero que bloquea todo el ciclo hormonal y la vaca estaría lo que llamamos anémica. Entonces siempre comienza con el cerebro. Siempre el ciclo comienza con el cerebro iniciando el ciclo. Bien.
Entonces, recordarán también que el hipotálamo tiene dos fases, dos partes, un hipotálamo central y un hipotálamo dimorfo, que está en la parte anterior. Este hipotálamo central, tanto macho como la hembra la tiene. En cambio, este hipotálamo dimorfo se llama dimorfo porque solamente la hembra lo tiene, los machos no lo tienen. Entonces, este hipotálamo central se encarga de, como ustedes recordarán, el hipotálamo se encarga de secretar el factor liberador de la gonadotropina, que es NRH. El factor liberador, su función es llegar a la hipófisis y que se libere la folículo estimulante y la luteinizante. Y estas dos juntas, mutuamente, en par, van a los ovarios y producen crecimiento folicular, lo que vimos anteriormente. O sea, que ese crecimiento folicular se viene dado por las pequeñas descargas de FSH y LH. Esto está en forma de goticas porque aquí es una pequeña descarga. Y así como se descarga goticas aquí, es la misma como se descarga aquí, lo que se llama la descarga tónica o basal. Ese crecimiento en los ovarios, esa es la función de esa descarga basal tónica. Bien, entonces empieza a crecer el folículo y como les dije, a medida que el folículo empieza a crecer en esa misma dimensión, empieza a subir el estrógeno. Entonces ese estrógeno ya dijimos que tiene tres funciones. La primera función es que el útero se ponga tónico, exactamente. La segunda función es que vaya al cerebro a producir el comportamiento sexual. La tercera es ir al hipotálamo a producir un feedback positivo. Adicionalmente a esto, se recordarán que en los ovarios el folículo produce una hormona que se llama inhibina. Esta hormona inhibina selectivamente solamente afecta la descarga de FSH más no la de LH. Entonces, si esta hipófisis bloqueada con inhibina recibe recibe NRH, solamente puede liberar LH porque el FSH está bloqueado por su descarga por la inhibina. Y eso está producida por esos folículos que están ahí creciendo. Entonces, hablamos de feedback positivo. O sea, ahora el estrógeno produce este feedback positivo. Este feedback positivo, ahora la descarga es en forma de chorro y esa descarga chorro se encarga del hipotálamo dimorfo. O sea, este chorro de GnRH produce la misma respuesta de GnRH, produce la misma respuesta de la hipófisis, pero ya dijimos que la FSH no se puede liberar porque la inhibina la está bloqueando. Solamente puede liberar LH igual de esta manera en forma de chorro. Y entonces en el ovario se va a producir la ovulación y posterior formación del cuerpo lúteo. ¿Sí? Es lo que se llama entonces una descarga preovulatoria de NRH y descarga preovulatoria de LH. Entonces el cuerpo lúteo ya dijimos que produce progesterona. La progesterona tiene dos, me faltaría una que es para la glándula mamaria. Bien, la progesterona también va al útero haciendo lo contrario del estrógeno, ¿verdad? Si el estrógeno produce tonicidad, entonces el progesterona produce atonía del miometrio, no se contrae, un bloqueo de la contracción del miometrio. Bien, y aquí en el caso del feedback, ahora el feedback es negativo, ya no se puede descargar NRH del hipotálamo. O sea, ahora esta fase del ciclo está en espera de lo que ocurrió, si hubo o no hubo fecundación, y todo está dominado por la progesterona. Toda esa parte del ciclo está dominado por la progesterona. Ahora, decidirá, ¿hay fecundación? No hubo. Ahora, entonces hay que resetear el ciclo para ver otra oportunidad de monta. ¿Cómo se resetea? Bueno, entonces el útero manda la prostaglandina a los ovarios, produciendo la luteólisis. Cuando hay luteólisis, entonces se quita la inhibición del hipotálamo que tenía la progesterona y puede iniciar de nuevo el ciclo con la primera fase, que es la descarga tónica de NRH, y se reinicia el ciclo. ¿Sí? ¿Me acuerdan todo esto, verdad? Yes. Repito. Okay. Entonces tenemos un folículo que está creciendo. Esto que está aquí, esta línea que está aquí representa un folículo que está creciendo. ¿Qué requiere ese folículo para crecer? Primero tiene que recibir una descarga tónica, como dijimos, de FSH y de LH. ¿Sí? Bien, aquí está el FSH. Él empieza a crecer. Como les dije también hace rato, por más que haya folículos, esos folículos no todos van a ovular, sino que la mayoría de esos folículos, su destino es acreciarse.
Yo se lo dije, bueno, pero aquí está. Estos folículos son los que trataron de crecer, pero no alcanzaron y se regresionaron. Solamente creció uno, que se le va a llamar folículo dominante. El folículo dominante, ¿qué empieza a producir? ¿Qué hormona empieza a producir? Estrógeno, ¿verdad? ¿Y qué otra? La inhibina, ¿verdad? Se va a producir estradiol y inhibina. Eso quiere decir que la inhibina ya no va a dejar que haya más FSH. Y si algún folículo necesita FSH, no la va a recibir. Entonces, en ese caso, cualquier folículo que quiera iniciar su crecimiento no va a poder iniciar porque no va a recibir FSH, está inhibida por la inhibina. ¿Cuándo puede volver a crecer otro folículo? Cuando este folículo se atresia, porque el óvulo no era en su momento, el óvulo se atresia, deja de producir inhibina, entonces puede haber otra vez FSH y comienzan a crecer otro folículo. ¿Sí? Ok. Entonces estamos aquí. Ovulación. Ok. Bueno, aquí hay varias cosas. Vamos a ver el estrógeno. ¿Dónde está el estrógeno? ¿Qué color es? Está el moradito. Ven el moradito. Esto quiere decir que hay un folículo que está creciendo, ¿verdad? Produciendo estrógeno. Y este folículo es el que va a ovular. Esta es la ovulación. ¿Sí? Imagínense que esto está de este lado. O sea, aquí vamos a iniciar con un folículo ovulando, pero este folículo ovulando, ¿de dónde vino? De un folículo antes que estaba creciendo y tenía estrógeno. Okay. Resulta que antes de la aparición del ultrasonido, los que trabajaban en la reproducción pensaban que en la vaca funcionaba igual que la mujer. ¿Cómo funciona la mujer? La mujer es el periodo solamente de crecimiento folicular. Entonces, y solamente un periodo luteal. No se solapa. O sea, sí se solapa, pero los folículos, el crecimiento es diferente. ¿Sí? Por eso que la mujer, el ciclo dura 28, en cambio la vaca dura 21. Porque la mujer tiene una semana más, porque necesita una semana para crecimiento folicular. En cambio la vaca no necesita eso. ¿Por qué no necesita eso? Porque el crecimiento folicular se solapa con la fase luteal. O sea, la fase luteal no impide que los folículos crezcan. Entonces, por eso estamos viendo aquí un folículo que ovuló. Decimos qué pasó con un folículo que ovuló. Se va a transformar en el espacio donde estaba, se va a transformar en un cuerpo lúteo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pues aquí está el cuerpo lúteo. O sea, después que el folículo ovula, el folículo que ovuló, el espacio se transforma en un cuerpo lúteo. Todo esto que está aquí es un cuerpo lúteo. Imagínense que esto es una línea de tiempo. Entonces, aquí van pasando los días. Entonces, aquí el cuerpo lúteo se formó. Pero ¿qué pasó también después de la ovulación? Hubo un grupo de folículos que empezaron a crecer inmediatamente, o sea que no hubo. ¿Por qué empezaron a crecer estos folículos? Porque la inhibina ya. Porque ya no hay inhibina. ¿Por qué no hay inhibina? Porque no hubo una gestación, una porque el fecundación. folículo que estaba produciendo ovuló. Y el cuerpo lúteo no produce inhibina. O sea, ya no haber inhibina, estos folículos empiezan a crecer. Estos folículos empiezan a crecer y ven aquí que son muchos folículos, pero uno solo logró el máximo de crecimiento, lo que se llama ahorita folículo dominante. Pero este folículo para ovular, ¿qué requiere? LH. ¿Va a recibir LH en este momento? No, porque aquí está la progesterona alta, producto de movimiento. O sea, este folículo obviamente va a atreciarse. Cuando él se atrecia, ¿qué deja de producir? Inhibina. Deja de producir inhibina. ¿Qué pasa cuando deja de producir inhibina? Hay otro grupo de folículos ya puede empezar a crecer. Empieza el crecimiento. Exactamente. Entonces, este grupo de crecimiento folicular se llama ondas. Y entonces la vaca generalmente tiene dos ondas de crecimiento. Una onda después de la ovulación, cuando este folículo máximo dominante se atrecia, arranca la segunda onda. Más o menos a mitad de ciclo. O sea que las ondas comienzan una onda después de la ovulación y una onda después de la mitad de ciclo. Ok. Y vemos entonces cómo son las hormonas, ¿no? Seguimos la FSH, ¿qué está ocurriendo? Aquí no hay inhibina, aquí sí hay inhibina. Aquí no hay inhibina, aquí sí hay inhibina.
dura el ciclo? Dura 20 días, 21 días, ¿cierto? El ciclo de la vaca. Entre 0 y 0 y 21 días. Si la onda, la primera onda dura 10 días, como están viendo aquí, desde el inicio de la primera hasta el inicio de la segunda dura 10 días, no da tiempo a que haya una tercera onda porque la otra onda va a durar igual, va a durar 10 días. Entonces son 10 y 10, son 20, no da tiempo. ¿Cuándo pueden ocurrir 3 ondas? Cuando la primera onda, fíjense cuánto dura la primera onda. 8 días. Entonces ya cuando ocurre la segunda, ya termina en la 16. No ha llegado a 20. Es decir, que aún cabe una tercera onda. Pero ¿qué va a pasar si ocurre la tercera onda? El ciclo se va a alargar. Entonces, cuando ustedes vean vacas que su ciclo no dura 21, su ciclo dura 22, 23, no creen que la vaca está enferma, es que son vacas que tienen 3 ondas. Entonces, esas vacas, su ciclo es más largo. Sí, también depende mucho de la Ahora, raza. eso puede cambiar, gracias por tu intervención. Depende de la raza, porque hay razas que tienen 3 ondas y otras que tienen 2 ondas. Exacto. Ajá, como dice Diego. Profe, eso puede variar. Exacto, también puede decir, eso lo estoy diciendo porque Diego me acuerdo. Resulta que esto puede variar porque una de las causas de que la onda dure poco es que este folículo sea, es decir, tenga algo que no le permite expresar todo su crecimiento. Y entre eso está la deficiencia nutricional y está el estrés por calor. O sea, generalmente las vacas que están por estrés por calor, estos folículos no son lo más óptimo posible. Entonces su onda dura menos. Pues esa puede ser una de las causas, la otra puede ser simplemente por genética. O sea, la vaca puede estar normalmente, además, el trabajo donde saca el profesor Juan Carlos estas cosas, hay una. Porque él lo que defiende es que estos folículos son los mejores folículos, los de 3 ondas, porque estos folículos son muy jóvenes y tal. Pero él saca eso del trabajo de Brahma, de Cebú, que están completamente adaptados al trópico. Ya esta cuestión de 3 ondas ya es una cuestión genética, fisiológica de ellos. Funciona normal. Pero una vaca Taurus, o mestiza Taurus, que son más sensibles a la temperatura, al estrés ambiental. Si usted ve una vaca esa que tiene 3 ondas, esa es genética, eso es producto del estrés ambiental que tiene. Entonces, aquí, bueno, Juan Carlos defiende que es lo mejor. ¿Y yo? Mejor no opino. Hay mucha tela que cortar. Bien. Bueno, de la litrosis se acuerdan que la litrosis se produce por la descarga de prostaglandina del endometrio. El endometrio se va preparando, produciendo receptores, produciendo las enzimas que producen la prostaglandina, pero acuérdense que no se acuerdan de endocrinología, que hay 2 tipos de hormonas, las hormonas proteicas, las hormonas esteroides o las hormonas lípidos. Las hormonas que son proteínas, péptidos, y las hormonas que son lípidos. De estas hormonas que son lípidos tenemos dos tipos, que son los esteroides y los eicosanoides. Los esteroides son los que vienen del colesterol. Tenemos la progesterona, la testosterona, la estrona, todo lo que sea ona de eso, vienen del colesterol. En cambio, estos eicosanoides vienen de los fosfolípidos de membrana. Entonces, estos fosfolípidos tienen, para poder la célula sacar esos fosfolípidos de la membrana, requieren un complejo enzimático. Que se recuerdan de inmunología, ese complejo enzimático es inhibido por los AINES, por los antiinflamatorios, los esteroideos, porque aquí no solamente estamos hablando de reproducción, estas hormonas eicosanoides participan en muchas otras cosas, entre esas está la inflamación. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos bloquean la formación de estos eicosanoides, de estas hormonas eicosanoides. Bien, a lo que voy, estas hormonas no se almacenan. No hay gránulos de hormonas lipídicas, no se almacenan. Quiere decir que cuando hay una descarga de prostaglandina del endometrio, el endometrio tiene que sintetizar desde cero la prostaglandina para poderla secretar. Mientras que estas hormonas proteicas sí se almacenan. Hay unos gránulos donde ustedes ven una hormona proteica. ¿Cuáles son las hormonas proteicas? El GnRH es una proteína en un péptido. La LH y la FSH sí son proteicas. Donde ustedes vean ver una hormona proteica, recuerden que esas hormonas se pueden almacenar, son
son proteicas, simplemente la célula está produciendo sus ARN que están sintetizando esas hormonas, las almacenan. Pero estas no. Estas tienen que ir desde cuando las se van a secretar, tienen que venir desde cero. Entonces, esto quiere decir que el endometrio no está almacenando prostaglandina. No lo puede almacenar porque no se almacena. Él tiene que recibir una señal para liberar la prostaglandina y sintetizarla y liberarla. ¿Cuál es esa señal? La señal, la oxitocina. El endometrio requiere recibir, cuando él recibe oxitocina, él le envía al cuerpo lúteo, le envía la prostaglandina. Ahora ustedes me dirán, ¿dónde se produce esta oxitocina? En el hipófisis, ¿verdad? ¿Y se almacena? Sí, pero no. Esa es una hormona que se produce en varias partes del cuerpo, no solo ahí es máximo sitio de producción porque tiene una función, pero otras partes del cuerpo también la pueden producir. Y otras partes del cuerpo, en este caso específico, la reproducción, de donde viene esta oxitocina es del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce oxitocina. La oxitocina es un tripéptido, lo almacena. Un tripéptido, o sea, un tripéptido. El cuerpo lúteo va produciendo oxitocina y la va almacenando. Cuando llega un momento en que dice no hay embrión, él suelta la oxitocina que tiene almacenada hacia el endometrio y el endometrio le devuelve la prostaglandina. Eso quiere decir que el cuerpo lúteo se autosuicida. Pero ¿qué tiene que tener el endometrio? Receptores para oxitocina. Porque si no, ¿dónde va a llegar la oxitocina? Entonces, el endometrio, esto es lo que quiere decir esta lámina que está aquí. Esto que está aquí es un receptor para oxitocina. Entonces, el endometrio tiene que tener estos receptores, que son proteínas, ahí sí lo tiene que ir sintetizando. Cuando la oxitocina del cuerpo lúteo le llegue al endometrio, el endometrio tiene que tener estos receptores. Entonces, estos receptores hacen que la prostaglandina se sintetice, como le dije, desde cero. La oxitocina llega aquí, el receptor activa los segundos mensajeros, todo el mollejero que hay adentro y termina produciendo de ácido araquidónico, que es un fosfolípido, hasta prostaglandina para que la proteína se libere. Entonces, esa sería la forma en que se produce la luteólisis. ¿Cuándo se produce la luteólisis? Bueno, cada especie es diferente. Ya esa tablita, ¿verdad? Y es bueno que ustedes la tengan por ahí a mano. Porque depende de la especie que se quiera reproducir. Entonces está toda la especie con su periodo de seca. Bien. Hay algo que pensaba que me iba a salir, pero no me salió. La resumí mucho. Vamos a devolver un poquito. Aquí faltaba algo. Bueno, aquí está, no lo vi. Ya habíamos hablado de que el folículo que es el que produce máximo crecimiento se le llama dominante. Y a estos folículos que van todos a la atresia se le llaman subordinados. Entonces, este folículo produce sustancias que evitan o que hacen que estos folículos, esto va a producir una sustancia que produce que estos folículos no puedan crecer. ¿Cuál es la primera sustancia? La inhibina. Entonces, la inhibina, lo primero que produce esto es inhibina. Como está la inhibina, ¿verdad? No va, estos folículos están aquí, ya no va a recibir FSH, pero él tampoco va a recibir FSH. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Que a él ya no le hace falta. Ya él arrancó a crecer, ya cuando él más o menos tiene este tamaño, ya a él no le hace falta la FSH. Le hace falta a los pequeños. Entonces, él la bloquea porque a los pequeños le hace falta, pero a él no. Porque ya va en dominancia. Ya está en dominancia, exactamente. Entonces, resulta que otra cosa que produce él
que es tóxico para los folículos es el estrógeno. Entonces, cuando yo agarro el folículo estos pequeños y le meto estrógeno, estos folículos regresionan. O sea que el estrógeno es tóxico para los folículos que están en crecimiento, pero para él, igualito, para él no. Entonces, hay otros factores que el folículo dominante empieza a producir interno, que también son nocivos para los folículos en crecimiento. O sea que el causante de que estos folículos sean subordinados es el dominante. Pero cuando se hace el dominante, ¿por qué él es dominante y los demás no? Porque él llega a un momento, vamos a ver por aquí, que el folículo tiene unos 8 milímetros, que se llama desviación. ¿Se llama cómo? Desviación. Desviación sexual, desviación normal. Desviación. Esa desviación, ¿a qué se refiere? A que él por algún mecanismo interno, el folículo es seleccionado. ¿Qué es lo que es? Sí, es seleccionado. Selección. Entonces, el folículo es seleccionado. Cuando el folículo es seleccionado, él entra en desviación. ¿Qué quiere decir desviación? Él empieza a crecer más que los demás. Bien, es un mecanismo interno del ovario. Pero el grupo de folículos que está aquí, todos tienen el mismo tamaño, no vayan ahí, todos tienen el mismo tamaño, ese grupo de folículos se llama reclutamiento. Entonces, vamos a esperar. ¿Te esperamos? Sí. Pero también clase. O sea, vas a perder un pedazo de clase. Dale rápido, yo te espero para seguir el porque si no viene a una clase, ¿qué viene? ¿Lo van a ver? Ajá. Entonces, tenemos tres procesos, ¿verdad? En este caso, el reclutamiento, Selección y dominación. la selección, que es donde produce la desviación, y entonces aquí viene la dominación. Ese folículo se llama dominación. Como les dije al principio, el anestro no es una enfermedad de la vaca, es un mecanismo de defensa de la vaca para enfrentar el estrés energético que le está produciendo el balance energético negativo. ¿Qué es el balance energético negativo? Que se recuerda la nutrición, ¿verdad? Que cuando la vaca gasta más energía que la que come. Si gasta más energía que la que come, entonces resulta que la tiene que sacar de algún lado y es de su fuerza. ¿Para qué usa tanta energía la vaca? Bueno, porque la vaca está produciendo leche. Y la leche, aunque él puede producir leche a partir de los ácidos grasos, hay una cosa que no puede producir a partir de los ácidos grasos, que es la lactosa. La lactosa solamente la puede producir a partir de glucosa. Si recuerda la de fisiología, es el proteína. La lactosa es un sacárido de dos glucosas, pero una glucosa es normal y la otra está transformada en galactosa. Es un disacárido. O sea, si ustedes meten en una membrana un disacárido, este disacárido tiene un efecto osmótico. La presión osmótica. ¿Qué hace la presión osmótica? Va a atraer agua, ¿cierto? Fuera de química, ¿verdad? Sí. El agua va de donde hay menos concentración a donde hay más concentración. Entonces, ¿qué va a hacer este espacio? Va a atraer agua. ¿Cuánta agua tiene la leche de la vaca? 7%, ¿verdad? 7%. ¿De dónde viene esa agua? De la leche, del
más leche, ¿qué es lo que tiene que producir? Más azúcar, más lactosa. Más lactosa. O sea, las vacas que producen más leche, claro, las vacas también tienen mayor cantidad de células, o sea, la celularidad del agua es mayor. El azúcar. Pero el agua de la leche, que la leche es 87% de agua, viene por el efecto osmótico, o sea que las vacas que producen más leche también producen más lactosa. Si están viendo una vaca, no, mira, la vaca está ahí produciendo, me produce 14 litros a puro pasto, o sea, la maravilla de la producción. Una vaca que está produciendo a puro pasto 14 litros, 15 litros. Ustedes piensan, bueno, pero eso tiene que venir, la producción de leche, la vaca tiene que producir glucosa para producir este efecto osmótico. ¿De dónde está sacando la glucosa si el pasto no da glucosa? El pasto puede tener un poquito de almidón, pero hasta ahí no va a dar la cantidad de glucosa que requiere para dar 14 litros de leche. ¿De dónde está sacando ella esa glucosa? Reserva. De su reserva, está produciendo un cuerpo cetónico, ese cuerpo cetónico del hígado está produciendo glucosa. Entonces, porque el pasto, mientras más maduro esté, lo que produce es acetato. Y el acetato, como ven aquí, esto es el hígado. El acetato se pasa al hígado para producir la vaca, para producir esta glucosa, tiene que usar, si viene el alimento, tiene que usar propionato. Si no viene el alimento, tiene que usar el cuerpo cetónico que viene de la grasa. O sea, si no le da el propionato en el alimento, ella no usa el pasto para producir glucosa. Ella va a usar su cuerpo para producir glucosa. Así que prefiere. Fijo, va a tardar en preñarse. Entonces, este gráfico también lo dice, ¿no? La glucosa que requiere la leche, si ustedes no le dan el propionato al alimento, no va a usar el acetato del pasto, ¿no? O lo va a usar mínimo. Tiene que usar propionato o ácido láctico para producir glucosa. ¿De dónde va a sacar? Entonces la glucosa va a sacar el glicerol que viene o los cuerpos cetónicos o los ácidos grasos no volátiles para producir la glucosa. Entonces, ¿cómo sé yo que la vaca está gastando sus reservas y no está usando el pasto para producir leche? ¿Por qué? Condición corporal. Está empezando a ponerse flaca. Está quedando en el chasis. Esto, me imagino que lo vieron, ¿verdad? Como medida que se compraron, la vaca del 1 al 5, la 1 está más flaca, se le ven todas las puntas de los huesos y la vaca 6, 5, no se le ve nada, parece una bola. Bien, ahí también la condición del 1 al 5 o del 1 al 9. Bien. Entonces, si relacionamos con la reproducción, esta condición de 2.5 es el umbral de que la vaca dice, ¿me dejo reproducir o no me dejo reproducir? Ahí está más o menos. Pero de ahí para abajo, la vaca dice, definitivamente me dejo reproducir, bloqueo mi reproducción. Eso lo aplica en la humana. Porque la flaquita es más flaquita, más baja. Entonces, ya aquí en condición 3, aún la vaca ya está, si está en esta zona, la vaca dice, no, tengo suficiente energía para reproducir. ¿Cómo debería fluir eso? Bueno, la vaca, en el momento del parto, que es donde está la máxima producción de leche, en el primer mes, segundo mes, esa vaca obligatoriamente va a tener que usar reserva porque no le vamos a dar el alimento suficiente. Entonces esa vaca debería bajar su condición corporal. Pero cuando el pico de lactancia empieza a bajar, el peso corporal debería volver a componerse, o sea, empezar a ganar peso corporal, y ya más o menos al mes 5 o 6, es cuando se establece un balance energético positivo y es que la vaca empieza a ciclar. Esto lo podemos acelerar en el momento del ciclado, sí, si tratamos de que este pico de balance energético negativo no
enunciado. Nosotros podemos acelerar este momento de balance energético cero, más o menos al mes 4 o al mes 3. Pero lo crítico es cuando el momento al parto o al parto, la vaca siempre va a estar en balance energético negativo. ¿Qué tenemos que nosotros para que la vaca se reproduzca? Tratar de que ese punto no dure tanto o que no sea tan fuerte. Midiendo la producción corporal, esta vaca 2.25, esta comparada con esta que tiene 3.75. Yo no, siempre he dicho, yo no sé cómo le ven la diferencia entre 2.5 y 2.25. O sea, yo 2.5, yo creo que yo puedo decir, bueno, una vaca entre 2 y 2.5, 3.5, si pudiera decir. Pero de 2.25 a 2.5, hay gente que tiene unos ojos como que detectan la longitud por palpación. Ojo y creatividad. Bueno, eso es lo que estoy hablando. Esto que está aquí es balance energético. Balance energético. Esto que está aquí es balance energético. Cuando el balance energético es negativo, cuando está debajo de cero, ¿ya? Correcto. Si está debajo de cero, negativo. Aquí está el cero. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos meses, estas son semanas, hasta la semana 12, o sea, el mes 4, ¿verdad?